Mi amigo, el Dr. Jeffrey O'Hare, no había vuelto a ser el mismo desde que comenzamos nuestra excavación de la Gran Pirámide de Giza. La más brillante de las minas puede ser fácilmente deformada y corrompida por la locura. Mi amigo Jeffrey ya no era el hombre que yo conocía. Empezó de a poco, cuando notó extraños jeroglíficos dentro de las pirámides. Los anotó en su cuaderno. Siendo el gran erudito que era, aunque incluso el más grande de los eruditos puede ser ciego a sus propios deseos, se obsesionó con sus notas, creyendo que se trataba de una lengua antigua, más antigua que la primera dinastía de Egipto. Yo no creía tales cosas. Había visto los símbolos antiguos, pero pensaba de forma más práctica en el asunto. Pero debería haberlo sabido. Al anochecer, Jeffrey se quedaba en el borde de la excavación, observando el resplandeciente orbe anaranjado del sol que se ocultaba tras las dunas de arena. Y a veces me llamaba, gritándome que viniera a ver algo. Y cada vez que llegaba, no había nada más que lo que parecía ser una interminable extensión de arena. No vi nada de lo que hablaba, pero él juraba que lo había visto. Su obsesión, la cuarta pirámide. Empezó a divagar sobre esas tonterías durante un mes, y todo comenzó cuando pensó que había descifrado los antiguos jeroglíficos. Y yo no le creí. Pensé que su deseo de ser recordado a lo largo de la historia, de ser el estudiado, puso en marcha su cerebro académico de Kiltereth. Sin embargo, lo consumía. Era de lo único que hablaba. Dejó de bañarse, dejó de comer. Se convirtió en una cáscara del hombre que una vez conocí, solo vomitando las locas divagaciones del folclore y los malentendidos. Había visto las 3 pirámides. Diablos, habíamos pasado allí 2 meses explorando las entrañas de tan grandiosas hazañas. Era persistente, aunque creía sinceramente que había una cuarta. Y yo lo creía loco. No fue hasta que Jeffrey empezó a guiar a algunos de nuestros excavadores por el desierto que empecé a preocuparme. Había visto la puesta de sol, había dejado de llamarme y, en cambio, necesitaba que los supersticiosos trabajadores escucharan su autoridad. Y en el transcurso de unas cuantas noches, se llevó a 3 trabajadores al desierto, tropezando con dunas iluminadas por las estrellas y adentrándose en las profundidades del vacío blanco y arenoso. Los trabajadores empezaron a temerle, pero yo no creía que fuera tan cruel. Y no me atreví a escuchar los rumores que decían que esperé una noche, observando cómo conducía al tercer trabajador hacia el sombrío barrido del desierto. Y me estremecí al ver que regresaba solo, cansado y sin aliento, sudando en la fría noche del desierto. Volvió a trompicones al campamento y se quedó dormido, murmurando de la gran pirámide negra. No tuve elección. Temía lo peor de Jeffrey. No sabía lo que les había hecho a aquellos hombres, pero ya no lo conocía. No era nada para mí. Mi amigo de la infancia, mi colega, mi compañero, no era más que un lunático con el que me había quedado atrapada. Ordené a los trabajadores que le vigilaran de cerca y que no le dejaran salir de su tienda. Hicieron lo que les pedí. Le vigilaban como halcones a un conejo. Se negaron a dejarle salir, por mucho que les rogara. Debí haberlo contenido. Lo sabía. Pero no fue hasta que lo vi, también, que mi fuerza se doblegó y la duda suplantó su trono. Me quedé sola al anochecer, contemplando la interminable extensión de arena. El sol anaranjado se volvió de un rojo infernal, brillando con tanta intensidad. También parecía más grande de lo normal, y las crecientes olas de calor de la arena se extendían hacia él, haciendo que se doblara y contorsionara, como si lo asfixiara la noche que se avecinaba. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un espejismo o una visión del cansancio. No, me di cuenta de que era una realidad. Más allá de las antiguas dunas se alzaba una enorme estructura de granito negro y obsidiana. La bruma roja del sol bailaba en sus 4 lados. Su punta brillaba como si fuera un diamante transparente, y yo contemplaba un espectáculo imponente. Me quedé mirando la cuarta pirámide de Giza. En un momento de precipitación,
Actué sin pensar. En cuanto el sol se ocultó tras las dunas crecientes, la estructura desapareció por completo de mi vista. Corrí hacia el campamento. Necesitaba más validación, algo que un erudito nunca debería creer. Y sentí alivio, porque O'Hare no podía estar loco. Sabía que algo existía ahí fuera, en las arenas perdidas del tiempo. Lo sabía. Pero yo estaba demasiado ciego para ver. Ordené a los guardias que lo liberaran de su tienda, y así lo hicieron. Cuando Jeffrey salió de su prisión improvisada, miró a los muchos rostros inexpresivos que lo observaban. Empezó a gritar y a patear el suelo, y gritó: «¿Quién de vosotros lo ha visto? ¿A cuál de vosotros debo coger?». Y yo me quedé de pie ante él, sin aliento, y el sudor cansado goteaba por todos los poros de mi cuerpo. Pero estaba tan excitado que sonreí a mi viejo amigo y le dije: «Yo lo vi, Jeffrey. Fui yo quien vio la cuarta». Y los ojos de O'Hare se abrieron de par en par. Se aguaron un momento, y creo que encontró seguridad en mi visión de claridad. Se puso en pie tambaleándose. Apoyó su mano en mi hombro, con el rostro entristecido al principio, pero una sonrisa levantó lentamente sus mejillas y se rió para sí mismo. Por un momento, creí tontamente que era por alivio, no por fría malicia. Jeffrey me llevó sola al desierto. Iba delante de mí, y eso me gustaba. No creía sus afirmaciones, pero seguía pareciéndome un loco, y no sabía qué les había hecho a los otros hombres a los que había conducido a un lugar tan peligroso. Temía que los hubiera matado, abandonado. Pero una parte tonta de mí creía que los había llevado a la pirámide para empezar a excavar. Y qué estúpido era pensar eso. Temía que las propias ambiciones históricas de Jeffrey le entorpecieran, pero me entorpecían a mí. Le temía, pero aún así le seguí ciegamente en las sombras de la noche. Caminamos sobre muchas dunas. El desierto es frío esa noche, tanto como para helar la médula de los huesos. Temblaba constantemente, tratando de mantenerme caliente, mientras seguía a Jeffrey sobre otra enorme duna. La arena se separaba cuando nuestros pies se conectaban, haciendo que nuestros pies derivaran y se movieran. Las arenas de Egipto eran inestables, al igual que mi mente. Jeffrey descansó un momento en lo alto de la duna. Se rió para sus adentros y yo me moví detrás de él. Alcancé la cima de la plataforma de arena. Caí de rodillas de puro agotamiento. Sentí como si hubiéramos caminado kilómetros, pero al volverme, pude ver las linternas titilantes de nuestra excavación. Podía ver las 3 pirámides iluminadas bajo la escasa luz de la luna. O'Hara dijo rápidamente: «Mira, erudito, y ve. Mira y contempla su majestuosidad». Me volví, contemplando la interminable extensión de arena y polvo. Los vientos soplaban con violencia, creando grandes masas de color tostado que danzaban por el suelo del desierto. Me bloquearon la visión momentáneamente y levanté la mano para protegerme los ojos. Solo cuando Jeffrey me exigió que mirara, la bajé y vi la majestuosidad de la que hablaba. Ante nosotros se alzaba la gran pirámide negra que había visto al ponerse el sol. Se alzaba sobre nosotros, maciza y corpulenta. Con semejante potencia, no parecía estar hecha de piedras individuales, pues si lo estuviera, tendrían que haber sido mezcladas con meticulosa precisión solo con la vista. Supuse que era de obsidiana. La luna brillaba a través de sus elevados lados, y pude ver líneas de granito negro que se extendían desde su base hasta la cima de la pirámide. Encima, una masa de diamante blanco brillaba con el color de la luz de las estrellas. Sin embargo, ninguna estrella brillaba alrededor de la estructura, y temí, por alguna razón, que el pináculo de la estructura devorara su luz. Irradiaba a través del desierto, convirtiéndose en un faro solitario en la noche. No podía apartar la mirada de semejante estructura, y ella no podía apartarla de la mía. El diamante me devolvía la mirada como si fuera el ojo del éter. Solo cuando Jeffrey me puso la mano en el hombro, se me pasó el asombro, y volví a mirar hacia el campamento. Las linternas estaban agotadas y las tiendas desalojadas.
En el lejano horizonte no se veía nada más que las maravillas de las otras 3 pirámides, inalteradas y envejecidas por el tiempo. Mientras contemplaba las antiguas estructuras, las únicas piezas que quedaban de mi mundo, me pregunté, ¿es aquí donde has llevado a los trabajadores, amigo mío? ¿Qué has hecho con ellos? Te lo mostraré, murmuró Jeffrey, acercándose, pues las maravillas de la cuarta son mayores en su interior. Al contemplar de nuevo la cuarta pirámide, pude comprobar que permanecía intacta por las arenas del tiempo. Ni una sola de sus partes se había marchitado a lo largo de los eones. Una gran entrada se erguía en su base, y el color resplandeciente del fuego infernal fluía de ella con pavor. Se inundó de la boca abierta de la estructura, y supe entonces, en ese momento, que había cometido un error. Supe que los obreros no habían cavado, y que Jeffrey los había traído a aquel lugar por otras razones. Quise llorar. Pero mientras contemplaba el ojo de diamante resplandeciente y las fauces infernales de la estructura, el asombro se apoderó de mí. Es algo que no puedo explicar, pues, como erudito, he soñado con semejante espectáculo en toda mi vida, por muy temido que fuera. Mientras Jeffrey avanzaba hacia el fondo de la duna, yo no dudé en seguirle. A la entrada de la gran estructura, 2 estatuas se cernían sobre nosotros. También eran de granito negro. Sus ojos, uno de diamante y otro de obsidiana, me miraron fijamente mientras me acercaba. Una era semejante al gran dios Osiris, la otra más grande. Y con los brazos en un movimiento de barrido hacia la puerta del antiguo templo, estaba Isis. Jeffrey se adelantó a mí, avanzando hacia la gran entrada. Fue entonces cuando pude ver la obra de tan gran puerta abierta. El fuego del infierno resplandecía con una luz tan vibrante que O'Hare no se convirtió ante mí más que en una silueta. Y sin embargo, mientras miraba con tanto asombro y admiración, pude ver que la puerta era las fauces de una gran estatua, una de Amén. Su boca, la de un cocodrilo, estaba abierta y era la puerta misma. Sus ojos eran diamantes puros y brillaban bajo la luz de las estrellas inexistentes. La crin de una gran línea estaba meticulosamente tallada alrededor de las fauces, fluyendo hacia afuera y asemejándose a rugientes llamas. 2 pies de hipopótamo descansaban bajo la puerta arqueada, sobre la arena que no se atrevía a enterrar semejante espectáculo. Mi amigo y guía desapareció al entrar. La luz resplandeciente de las entrañas de las pirámides me atrajo. Me sentí indefenso ante su mirada. Avancé a trompicones, perdido en el asombro y la admiración. Mis pies no podían levantarse de la arena, y me limité a arrastrarlos detrás de mí. Era como si me arrastraran hacia las fauces infernales, incapaz de soltarme y huir de semejante agarre. Quedé cegado por la luz naranja, cegado por el rojo danzante que la acompañaba. Mi mente abandonó mi cuerpo, y sentí como si yo también fuera un cascarón, una cáscara de mi antiguo yo. Y entonces, cuando atravesé la puerta, la luz desapareció en un instante, y me quedé solo en la oscuridad. Tanteé a mi alrededor intentando orientarme en un lugar tan oscuro y horrible. Volvió a mí la racionalidad. La maravilla del fuerte y el asombro de la puerta se habían desvanecido rápidamente de mi mente, y mirando hacia atrás, solo me doy cuenta de que fueron las sombras del delgado pasillo en el que me encontraba las que me devolvieron la cordura. Solo la oscuridad me devolvió el sentido común. Llamé a Jeffrey a gritos varias veces. No estaba conmigo. Realmente estaba sola, en una estructura antigua que no podía ser vista por los ojos de un simple mortal, y mis manos rozaron los lados del pasillo. Podía sentir tallas antiguas, las de los jeroglíficos, e intenté por todos los medios leerlos en la oscuridad. Pero no eran de Egipto. Eran símbolos, en cierto modo vestigios de druidas muertos hacía mucho tiempo, e incluso símbolos similares a los cretenses. Llamé a Jeffrey a gritos una vez más. Mi voz resonó por el pasillo,
llevada a lomos de las sombras. Al desaparecer del pasillo, una tenue luz brilló hacia mí al final del túnel, algo de lo que temía que nunca terminaría. Corrí tan rápido como pude, sin preocuparme de lo que pudiera acechar entre las sombras. El miedo se apoderó de mí y necesité salir al exterior. El único camino era hacia la tenue luz. Solo cuando llegué a ella, me di cuenta de que debería haberme quedado en la oscuridad. Nunca debería haber entrado en un lugar tan espantoso. Nunca debí haber seguido a mi viejo amigo a aquel desierto. Pero ya era demasiado tarde, porque cuando salí de la sala, me encontraba en el corazón del hueco del antiguo templo. La cuarta era una gran sala. Era todo lo que había dentro de la estructura. Se extendía hacia arriba, hacia el ojo de diamante de la pirámide. Sin embargo, no podía verlo. Solo lo suponía, porque las sombras negras se cernían sobre mi cabeza, cegando cualquier visión. Unos metros más arriba de donde me encontraba, había una elevación, pero 5 escalones descendían por una pequeña lipidización de granito que conducía al gran suelo de la pirámide. No había ni una linterna encendida, pero la propia sala brillaba con la luz de muchas llamas. Las sombras danzaban por el gran suelo, imitando la arena en los vientos salvajes, y en el centro de la sala se arrodilló Jeffrey. Se inclinó ante una gran estatua. Se alzaba en lo alto y parecía ser la de un antiguo faraón. No sabría decir a qué se parecía, pues no había visto un rostro semejante en mi vida. Era delgado y demacrado, como si se tratara de una calavera sobre un cuerpo bien alimentado. Esperaba ver ojos de diamante y obsidiana. Sin embargo, no había ninguno. El rostro era inexpresivo, sin ojos y solo extraño. Jeroglíficos se asentaban encima de donde deberían haber estado las cuencas. Delante de la estatua había una mesa cubierta de viejos pergaminos marcados con una lengua muerta. Tras ella se alzaba un gran arco sin nada más allá. Jeffrey hablaba en lenguas. Su cuerpo subía y bajaba como si fuera una ola en el Mediterráneo. Sus cánticos continuaban y yo le temía. De verdad. Temía que el templo de lo que acechaba más allá del arco corrompiera su mente y lo convirtiera en un fanático. Bajé al suelo con solo el rítmico azar de Jeffrey llenando el aire. Y fue entonces, mientras avanzaba por el gran suelo hacia mi amigo perdido. Entonces, una voz resonó desde arriba. Sonaba tan antigua como la propia estructura, tan marchita como la esfinge. Hablaba en un idioma que nunca había oído, pero que entendí. El canto de O'Hare se detuvo rápidamente. Mi amigo se encorvó, inclinándose ante la estatua del gran arco. Él también hablaba aquel extraño idioma, y yo lo comprendí. No sé cómo, pero lo entendí. Y dijo otra: «He traído 4». «Eso es gran siervo», llamó la voz de arriba. «¿Crees que 4 son suficientes?» «Muéstrate a mí», dijo Jeffrey, manteniendo la cara hacia el gran piso. «Muéstrate para que él también pueda ver tu majestad. Dúdalo. ¿Duda del primero de los faraones? ¿Duda del primero de los invocadores?» «Pues él debe ver», respondió Jeffrey. «Que así sea». Una gran cacofonía de ruido me inundó. No era más que sonido, pero con él llegó un peso que me hizo caer de rodillas. Las tinieblas se abrieron, se dividieron, se abrieron con tal torbellino de terror que temí que se me parara el corazón de puro miedo. El gran diamante resplandeciente que coronaba la pirámide irradiaba la luz de la luna con tanta intensidad que sentí que me cegaría. Intenté apartar la vista de la oscuridad, pero no pude. Podía ver hasta a través del gran remolino. Podía ver los rostros de las almas perdidas, más marchitas que el propio tiempo, y podía ver los campos de Elysium, vacíos y desnudos. Podía ver que el ruido cesaba y caí hacia adelante en el suelo, agotado de toda voluntad de luchar o huir. Permanecí inmóvil un momento, tratando de reunir fuerzas, y pude oír que los cánticos continuaban, y atrajo mi atención. Contemplé el cálido suelo de granito y vi que la gran estatua había desaparecido. El arco ya no estaba vacío,
pues irradiaba una gran oscuridad. Frente a él, donde antes estaba la estatua, se alzaba una figura con las manos extendidas. De ella irradiaba un olor que se unía con pavor al aroma necrótico. La figura era la de un hombre, delgado hasta los huesos, con la piel oscura y marchita, arrugada y descamada alrededor de los huesos y las articulaciones del cadáver en movimiento. Sus manos estaban podridas, y en una de ellas sostenía un gran libro negro. El rostro era la muerte misma. ¿Qué piel quedaba pegada a los huesos y a las mejillas abiertas? Los dientes de la figura brillaban bajo la luz del gran diamante. Sus labios estaban fruncidos, descompuestos y corrompidos por el habla. La figura no tenía ojos, solo un colgajo de piel se extendía sobre las cuencas, como si tuviera una especie de venda en los ojos, donde deberían haber estado los ojos. Los símbolos que había visto en la estatua brillaban con una inquietante aura púrpura. Sobre la cabeza de la figura se alzaba un gran y elegante tocado de lavanda y sombra. El ribete dorado de la corona se había empañado, adquiriendo el color de los ramilletes marchitos y moribundos. La voz del faraón muerto se quebraba y siseaba, se esforzaba por hablar. Era ronca y muerta, la de las llamadas de las sombras de arriba. ¿A quién te atreves a traer a mi gran templo, Señor? A alguien que ha visto tu templo bajo el rojo sangre del atardecer, exclamó Jeffrey, manteniendo la cabeza pegada al suelo. Levantó lentamente la vista, temeroso de lo que pudiera ver, y al ver al gran faraón muerto, Jeffrey lanzó un grito de horror, pero volvió a bajar lentamente la cabeza hacia el granito. ¿Por qué exclamas al verme, siervo? ¿Por qué temes a tu soberano?, tartamudeó Jeffrey. El miedo se apoderó de él, y su voz sonó como si llorara. Tan poderoso, tan majestuoso eres. La figura levantó los brazos en el aire, agitándolos ligeramente, y al hacerlo, las grandes sombras de arriba se balancearon como juncos. El faraón se alejó de la oscuridad arremolinada y del arco, acercándose a mi viejo amigo. Habló esa lengua temida, esa lengua muerta que decía: «A un escéptico has traído». Me quedé inmóvil ante aquellos símbolos brillantes de ojos que la figura poseía, mirando al abismo. Pero sentí que me miraban. Podía sentir el calor del fuego del infierno, la frialdad de la muerte, mientras el ser me miraba a través de las visiones de la oscuridad exterior. El primero de los invocadores. Soy el más grande de los faraones, que a mi semejanza construyeron tan grandes maravillas. Volví a bajar la cabeza hacia el suelo, intentando no mirar a la figura. Temí que la sola visión me volviera loco, y pensé en correr, pero me puse nervioso al ver que no llegaría lejos, pues grandes poderes actuaban en el cuarto, grandes poderes en verdad. Yo no los comprendía ni los ponía a prueba. No lo haría. Mírame, escéptico. Mírame a la cara, porque has visto mi gran ojo, y él te ha visto a ti. Hice lo que me pedía el anciano, volviendo la vista hacia la figura. Se cernía sobre Jeffrey, se cernía sobre mí con los brazos extendidos, balanceándose aún, la oscuridad por encima. «Habla, vil escéptico», exclamó el faraón. Su boca no se movió mientras su lengua corrompida desalojaba su cuerpo. «Ya veo, majestad», grité, tan petrificado por la visión del gran 0100 AM Miti. Tan majestuoso soy, tan bello como lo describió mi siervo. Soy el gran sacerdote de los otros. Soy el que habla con el devorador de estrellas. Soy el doblador de reinos. Soy el otorgador de lingua mortis. Soy Neferkauer. Jeffrey habló, aún agitado. «Oh, grande, pediste un escéptico, y te he dado 4. ¿No mantendrás tu palabra?» Y el gran faraón se levantó del suelo. Las gradas de oscuridad lo elevaron, trabajando como si fueran una masa sólida, y habló rápidamente. «Odioso. ¿Le pides un favor al gran sacerdote? Lo prometiste. Prometiste liberarte». Jeffrey tartamudeó, y al hacerlo, grandes serpientes de sombra se retorcieron por el suelo, sobre mí y hacia mi amigo.
Lo envolvieron con fuerza, forzándolo hacia arriba, y él gritó de dolor y miedo porque su pregunta ofendía al sacerdote muerto hacía mucho tiempo. Gritó: «Perdóname, perdóname por preguntar. Una promesa te di, y liberarte te liberaré. 3 dudosos se te han dado, y un cuarto para reemplazar». Las tinieblas arremolinadas en el arco se unieron, se estancaron por un momento, y volvieron a dividirse. En el centro, una gran ciudad yacía más allá, y una multitud de muertos. Había alrededor muchas grandes agujas que lloraban, flotando entre un viento salvaje, hacia arriba, hacia un abismo sin fin. Las agujas eran de marfil, descolorido y amarillento, y las estructuras de obsidiana. También había muchas extrañas pirámides negras. A lo lejos, por encima de la ciudad muerta desde hacía mucho tiempo, acechaba un gran ojo, perteneciente a una masa corpulenta de sombras. No tenía pupila, sino un iris que irradiaba un tono frío. Nos miraba a través del arco, y yo lo contemplaba, perdido en la palidez. El gran sacerdote volvió a hablar más allá. «Te llevaré, gran siervo, a la ciudad perdida en el otro que acecha arriba», gritó y clamó, pidiéndome a gritos que le ayudara. No me atreví a moverme, porque el gran ojo blanco se clavó en mí, devorando mi alma, y en su mirada me perdí. Solo cuando el sacerdote muerto dijo: «No dudes más, eres tu siervo, serás 3, quiero decir, y serás 4, liberación». Grité, pues sabía que mi amigo, una mente brillante, pero un alma miserable, me había condenado como a sí mismo. Grité con todas mis fuerzas, grité con tanta autocompasión: «Libérame, te lo ruego, grande». «No, tú eres mi siervo, pues has dudado de mi majestad. La única liberación es la de 3, no te atrevas a probarme. Si vuelves a dudar, di tu nombre. Y recuerda, mi majestad». El gran faraón se dirigió hacia el arco. Las serpientes de sombra lo siguieron, con Jeffrey aún en sus garras. Se movieron hacia el arco en la gran cacofonía rugió de nuevo sobre mí. Entonces lloré. Sentí que mi corazón estallaba. Sentí que el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Me sentí sola. Sin embargo, mi mirada no se apartó del gran ojo blanco que acechaba más allá del arco. Solo cuando las sombras de la habitación se hicieron más altas, más anchas y me consumieron, me sentí realmente solo en las sombras. Me desperté en mi tienda, gritando y chillando. Sudé profusamente y me puse en pie. Era una pesadilla terrible. Abrí la cantimplora, me salpiqué la cara con agua tibia y me bebí un buen trago. Por un momento sentí alivio, pero cuando entraron mis compañeros, el miedo se apoderó de mí. Me preguntaron qué había hecho con Jeffrey. Me preguntaron qué había hecho con Jeffrey. Me preguntaron qué había visto en el desierto, pues me vieron regresar sola por las antiguas dunas al amanecer. No me atreví a hablar de los problemas que había visto, pues temía lo peor. No me quedé en Egipto. Regresé a casa al día siguiente. Muchas noches, sin embargo, mientras contemplaba la puesta de sol, aún podía ver la 4ª pirámide en el horizonte. Podía ver sus relucientes paneles negros. Se me impuso un deber, pero no tengo corazón para cumplirlo. No me atrevo a dudar de lo que vi, pero dudo de mí mismo para llevar a cabo semejante tarea. El gran sacerdote exige 3, pero un cuarto sería mi reemplazo. Un cuarto sería mi fin. Es por puro miedo que no regreso a Giza. Es por miedo que no me atrevo a hablar de lo que vi. Los locos me llamarán, porque lo sé de primera mano. Dudé de Jeffrey. Dudé de mi vista. Abandoné la racionalidad para superarme. Pero lo que descubrí es peor que la realidad. Más allá del gran arco, me llaman en sueños. El gran sacerdote me habla en sueños, exigiéndome que termine mi misión. Yo no puedo. Pero no me atrevo a dudar y a menudo me atrevo a pronunciar su nombre. Neferkordez.